Es maravilloso saber que nuestro Dios y Señor maravilloso ha provisto absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos el día de hoy. En el libro de Hechos la palabra nos dice algo muy importante, que Dios no es hombre como para que de alguna manera esté esperando de parte de nosotros algo. Es decir, nosotros ¿qué podemos dar a Dios como seres humanos, como hombres naturales? Sino al contrario, que Él es lo que nos ha dado a usted y a mí y a cada uno de nosotros, para que podamos efectivamente comprobar en nuestra propia vida y en nuestra propia experiencia toda esta obra maravillosa que Él ha puesto al servicio de usted y de nosotros. Es maravilloso saber que como hijos de Dios tenemos el privilegio de poder acceder a todo lo que Dios es en nuestra propia vida. Como hijos de Dios tenemos la capacidad de poder expresar y manifestar en cada uno de nosotros todo lo que Dios es. Hemos estado comentando, de acuerdo con el libro de Efesios, y vamos a continuar el día de hoy, el grave problema que tenemos los hombres actualmente, cuando la Escritura nos habla de la mente natural y el hombre natural, porque nosotros muchas veces estamos tratando de discernir las cosas que vienen del Espíritu a través de nuestra mente natural y de nuestra mente humana. El Señor dice que nuestros pensamientos están tan lejos, ¿verdad?, como el cielo y la tierra de sus pensamientos. Es decir, su mente, porque está hablando de un tema de mente, está efectivamente enfocada en cosas distintas de la mente nuestra. Y es maravilloso entender que el Señor nos ha dado, también nos muestra la Escritura, la mente de Cristo, para que con la mente de Cristo efectivamente nosotros podamos entender todas las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Y ha puesto su Espíritu Santo en nuestro espíritu, para que a través del Espíritu Santo podamos comprender toda la obra preciosa y maravillosa a favor de todos nosotros. Así que no olvidemos, hermanos, que es importante que nosotros no intentemos seguir entendiendo o comprendiendo las cosas de Dios, las cosas espirituales de Dios, a través de nuestro hombre natural. ¿Qué dice la Escritura de nuestro hombre natural? De acuerdo con Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre efectivamente es el hombre natural, ¿verdad? Es el hombre carnal, es la mente humana. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Él. Es decir, nuestro viejo hombre murió juntamente en la cruz del Calvario. Y la Escritura nos muestra que no solamente fue crucificado juntamente con Él, sino que fue sepultado juntamente con Él, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que así como Cristo resucitó, la Escritura dice, nosotros andemos en nueva vida. Es decir, andemos en la nueva vida que es Cristo morando y viviendo en todos y cada uno de nosotros. La idea central de la Escritura, como lo hemos estado hablando durante todo este tiempo, no es simplemente que nosotros nos conformemos a ser una buena persona, ¿no? Porque la idea central del Señor es que la vida santa, la vida justa, la vida maravillosa de Jesucristo sea la que se exprese y se manifieste en nuestra propia vida. La mejor vida nuestra no puede compararse bajo ninguna circunstancia a la vida de Jesucristo, ¿verdad?, que efectivamente mora en cada uno de nosotros. El tema es que nosotros no echamos mano de esa vida. La Escritura nos dice que echemos mano de la vida eterna, es decir, que echemos mano de la vida que está en nosotros y que no tratemos con nuestra vieja vida de servir a Dios, de hacer cosas para Él, de entender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha rechazado a nuestro viejo hombre. Vuelvo y repito, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahora, si nuestro viejo hombre fue crucificado y murió, muchos de nosotros estamos generalmente intentando, aún en nuestra relación con Dios, ¿verdad?, tratar de ser aceptados en función de nuestras propias obras. Y la Escritura es clara y enfática en determinar que nuestra relación con Dios, ¿verdad?, o nuestra salvación es por
gracia. Y habíamos hablado ayer de la gracia. ¿Qué es gracia? ¿Verdad? Desde la perspectiva del Señor. La gracia en su máxima expresión es Dios mismo dado a usted. Dios dado a nosotros. Eso es gracia en su máxima expresión. Dios dado a nosotros. ¿Para qué? Para que la vida de Él en usted y en mí ahora sea la vida por la cual usted tengamos que vivir. Ahora sea la vida por la cual tengamos que pensar. Ahora esa sea la vida por la cual debamos entender, por la cual debamos hablar, por la cual debamos hacer las obras. Porque esa vida en nosotros efectivamente va de la mano, ¿verdad?, con lo que el propio apóstol Pablo dijo, porque ya no vivo yo. Fíjese, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él, y Pablo en función de eso dice, porque ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Pero que eso no se convierta en un cliché o simple y sencillamente en un versículo bíblico que de alguna manera esté, ¿no es cierto?, aprendido o memorizado en nuestra mente. Si Cristo vive en mí, entonces los pensamientos de Cristo, el entendimiento de Cristo, las acciones de Cristo, la vida de Cristo, los frutos de Cristo tienen que ser una realidad en mi vida. ¿Y cuáles son los frutos de Cristo? Pues eso está claramente determinado, ¿verdad?, en el propio libro de Gálatas, cuando la Escritura nos muestra que la manifestación del Espíritu es amor. Primero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿verdad?, templanza, que es dominio propio. Y a eso le sumamos, ¿verdad?, santidad. A eso le sumamos justicia. Esa es la manifestación, ese es el fruto, ¿verdad?, del Espíritu, cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios efectivamente haga realidad en nosotros la vida de Jesucristo. La pregunta es, más allá de un dicho, más allá de que el versículo nos conocemos, ¿es una realidad esto en su vida? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. ¿Cómo usted está enfrentando la vida en momentos en los cuales usted tiene problemas, luchas y dificultades? ¿Lo enfrenta con la vida de Cristo en usted o lo enfrenta con lo mejor de usted para que Cristo le ayude? Eso es totalmente distinto y diferente. Muchos de nosotros en nuestros ambientes religiosos lamentablemente tomamos a Cristo para que Él nos ayude a... Pero no, aquí no se trata de que Él me ayude a, aquí se trata de que yo estoy muerto y de que Él vive. Es decir, se trata de que Él haga las obras en mí. Se trata de que Él piense en mí. Se trata de que Él entienda en mí. Se trata de que Él sea el que enfrente en mí las circunstancias, las luchas, los problemas. Se trata de que Él ame en mí. Cuando el Señor nos dice, por ejemplo, esposos, amad a vuestras esposas así como Cristo. Fíjese, así como Cristo. ¿Quién puede amar así como Cristo? Nadie, solamente Cristo puede amar así como Cristo. Pero yo tengo la vida resucitada de Cristo para que si le permito al Espíritu Santo de Dios hacer realidad la vida de Cristo en mí, entonces yo puedo hablar a mi esposa como Cristo. Dios nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que Él nos dice. Aquí lo que importa es lo que Él dice que nosotros somos. Ahora, lo que yo digo que soy debe ser congruente con lo que yo digo que soy. Si yo soy hijo de Dios, la vida de Dios debe ser una realidad en mí. O al menos debe ser una experiencia que ya voy comenzando a experimentar día a día en mi propia existencia. La Escritura nos dice algo muy importante, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok, eso es lo que Dios dice que tú eres. Punto. Aquí no se trata de mejorar el viejo hombre, que es lo que generalmente nosotros hacemos, ¿verdad? O lo que nosotros generalmente pensamos que es. No, no se trata de mejorar el viejo hombre, no se trata de mejorar la vieja mujer. Alguien decía muy acertadamente que, ¿verdad?, si yo hiciese, ¿verdad?, lo mejor que pudiese, ¿verdad?, y trataría de presentarle mi propia justicia a Dios, y por más buena persona que yo pueda llegar a ser delante de Él, lo máximo que podría llegar a ser delante de Él es un buen pecador. Porque la Escritura nos muestra claramente, ¿verdad?, que nosotros, y eso está efectivamente en el capítulo 7 de Romanos, véalo, de Romanos, mírenlo. Ahí la Escritura nos muestra claramente, ¿verdad?,
que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que nosotros pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra herencia en Adán, nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, yo peco en Adán porque yo soy pecador, porque mi naturaleza es pecado. Y que yo sepa, la naturaleza no se puede cambiar. Que yo sepa, la naturaleza está allí. Por eso Cristo tuvo que venir a esta tierra. ¿Para qué? Para Él acabar con nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? Crucificando a nuestro viejo hombre. Para librarnos de algo que usted y yo nunca jamás pudimos, ¿verdad?, librarnos. ¿Cuántas veces usted ha intentado, por su propio esfuerzo, tratar de agradarle a Dios, o en circunstancias o situaciones que usted tiene difíciles, luchas, tentaciones, yo qué sé, cualquier problema de personalidad que usted tenga? ¿Cuántas veces usted le ha prometido a Dios cambiar? ¿Cuántas veces usted le ha prometido a Dios cambiar solamente para, de alguna manera, darse cuenta que le vuelve a fallar? Solamente para darse cuenta de alguna manera que otra vez vuelve a hacer aquello que usted sabe que no debe hacer. Otra vez vuelve a hacer aquello que usted le prometió a Dios no hacer. La pregunta es ¿por qué? El apóstol Pablo lo decía así: ¿por qué justamente aquello que sé que no debo hacer es lo que hago? ¿Por qué somos así los seres humanos? Porque hemos heredado una naturaleza pecaminosa, y la naturaleza no se puede cambiar. Cuando un perrito nace perro, no se puede hacer gato. La naturaleza del perro es ladrar. Y si usted a un perro le dice no ladres, pues bueno, hará todo lo posible por no ladrar hasta un momento en donde termina ladrando. Nosotros tenemos el mismo problema como, ¿verdad?, hombres adámicos. Nosotros, ¿verdad?, si es que no recibimos la obra redentora de Jesucristo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Si nosotros no recibimos la obra redentora de Jesucristo en nuestra propia vida, porque nosotros a Cristo lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, amén, gloria a Dios. Pero a Cristo tenemos que recibirlo, y como ya habíamos visto la vez pasada, primero como sus hijos, porque Él nos adoptó. Una cosa es que nosotros tengamos una relación con Dios en la que Él es Señor y nosotros somos siervos. Pero la relación que Dios quiere es una relación muchísimo más profunda con su pueblo. La relación que Dios quiere es una relación de hijo con papá. Eso nosotros lo vemos claramente determinado en la parábola del hijo pródigo. Dios quiere una relación de hijo con papá. No quiere una relación de señor con siervo. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos dar nada a Dios. El libro de los Hechos nos dice que Él es el que da aliento y vida y todas las cosas, y que Él no puede ser servido por manos de hombre como que si necesitase de algo. Usted como hombre, y lo decíamos en un principio, no le puede dar nada a Dios. Nada. Él no espera nada de usted. ¿Por qué? Porque los padres son los que heredan para los hijos, y no los hijos para los padres. Dios está esperando que usted reciba la herencia que Él le dejó, y no que usted trate de agradarle a Él en su propio esfuerzo, al propio estilo de la ofrenda de Caín. ¿Qué nos dice el libro de Efesios, capítulo 1? Dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, primero, que nos bendijo. Antes nosotros en Adán fuimos maldición, porque la tierra fue maldita a causa de Adán. Que nos bendijo, ahora ya el Señor nos bendice. Ya no somos maldición, pero nosotros elegimos estar o en maldición o en bendición. Es decir, nosotros elegimos estar o en Adán o estar en Cristo. Pero la Escritura nos dice aparte que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos hechos sus hijos. Él nos predestinó para ser hechos sus hijos. Él no nos predestinó para ser sus siervos. El problema es que nosotros todavía vemos, como Caín, ya eso iba, el hecho de querer agradar a Dios con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, con nuestra propia mano. Caín determinó ser un labrador. Y todos de alguna manera sabemos que el trabajo de la labranza es un trabajo duro. Y Caín trajo lo mejor
delante de Dios, de su esfuerzo, de su trabajo. Trajo lo mejor, ¿no es cierto?, de todo lo que él había hecho y se lo puso delante de Dios. ¿Y qué pasó con el Señor? ¿Aceptó la obra de Caín? No, no la aceptó, porque esta es una realidad para usted y para mí. Él no va a aceptar absolutamente nada de nosotros. Él es Dios para que nosotros recibamos todo lo que Él es. El versículo que habíamos tocado la semana pasada decía algo muy importante, ¿verdad? Que Jehová es la porción de mi herencia. Eso ya lo decía el salmista desde hace tiempo. Jehová es la porción de mi herencia. Jehová es la porción de mi herencia. Jehová mismo se ha dado a nosotros como nuestra herencia. No, Él no nos da cosas. Él no nos da ayudas. No, Él se dio a sí mismo para que la vida de Él, si nosotros somos capaces de tocar, ¿verdad?, con nuestras manos, de echar mano de la vida de Él, que lo podemos hacer porque el Señor está en nuestro espíritu, allí podamos nosotros realmente apoderarnos de todo lo que Él ya hizo a nuestro favor. Es decir, los padres son los que heredan para los hijos. ¿Qué herencia nos ha dejado a nosotros el Padre? Pues nos dejó lo más alto que Él tenía. Nos dejó su propia vida. Y por eso Él se tuvo que hacer hombre en la persona de Jesucristo. En el libro de Efesios, estamos llegando al versículo 7. La semana pasada habíamos dicho y habíamos determinado que es la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y habíamos entendido que todo el marco en el que Dios hace estas cosas es algo maravilloso. El marco en el cual Dios hace todas estas cosas es el amor. El marco en el cual Dios hace estas cosas es su amor, porque Dios es amor, porque Dios es el amor, porque Dios no solamente ama, sino que Dios es el amor. Y el amor verdaderamente, ¿verdad?, es la razón por la cual usted y yo efectivamente hoy estamos disfrutando de toda la obra de Dios a su favor, a nuestro favor. Y el amor de Dios es la garantía de que Dios va a terminar en usted aquello que estuvo en el corazón de Dios desde el momento en que creó a Adán y Eva. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios creó al hombre? Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pues eso no ha cambiado para Dios. Dios siempre quiso que el hombre tenga una relación de hijo. Y sabemos que eso se hace realidad en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen y semejanza de Dios. Y la Escritura nos dice que todos hemos sido unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Todos los que creemos hemos sido unidos a Cristo Jesús. Así que hay una gran maravilla en todo esto, en que Dios nos va a hacer a cada uno de nosotros, y la promesa de Dios y en el corazón de Dios está en que tú seas hecho exactamente igual a Cristo. Escucha bien, la responsabilidad de que tú seas hecho igualito a Jesucristo se la tomó Dios para sí mismo. Esa es la promesa que tenemos en el nuevo pacto. Lo único que nosotros tenemos que hacer es permitírselo, porque Él ha hecho todas las demás cosas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que nos bendijo con toda bendición. Ya no hay más bendiciones, nos dio todo lo que Él tenía efectivamente en su inventario. No hay más bendiciones. Lo único que nosotros tenemos que hacer es venir realmente a descubrir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjate lo que dice: las cosas viejas pasaron, ya tú no eres quien eras. Ya no sigas insistiendo vivir desde donde tú crees que eras o crees que eres. Dice: las cosas viejas pasaron, y aquí viene la experiencia, mas de aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué son estas hechas nuevas? Pues que conocer mi nueva vida, que es Cristo en mí. Todo lo que Cristo es en mí, conocer todo lo que Cristo ha hecho en mí, conocer cómo Cristo se anticipó desde antes de la fundación del mundo para bendecirte, para protegerte, para consolarte, para sanarte, para curarte, para cuidarte, para amarte, porque Él es amor. Acá vemos en el versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en esta palabra redención queremos de alguna manera ahondar un poquito más, porque no sé cuántos de nosotros, así como hablábamos de que es importante
de que recibamos a nuestro Dios como Padre y no como Señor solamente, porque Él quiere una relación de hijo. ¿Sí? No olvidemos que cuando Él nos dice que Él nos adoptó hijos suyos, la adopción no es como la adopción civil que nosotros conocemos en nuestra idea central. No, la adopción de Dios tiene que ver con habernos engendrado. ¿Y sabes cómo Dios va a hacer que efectivamente tú seas imagen y semejanza de Él? Pues bueno, Él lo va a hacer básicamente, ¿verdad?, haciéndote nacer de nuevo. Antes nosotros por naturaleza éramos pecadores y no podíamos bajo ninguna circunstancia cambiar. Vuelvo y repito, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Eso nos muestra la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros en nuestro corazón. Eso es lo que éramos, pero eso el Señor Jesucristo lo sepultó. ¿Ahora qué somos? Ahora somos bendición. Ahora tenemos una naturaleza divina. Ahora tenemos una naturaleza santa, una naturaleza justa. Ahora la pregunta es, ¿eso que ahora tú tienes se ha manifestado en tu vida? ¿Tú has dejado que eso se manifieste en tu vida? Porque ese es el problema. Muchas veces nosotros entendemos naturaleza justa, naturaleza divina y todas estas cosas, y queremos en nuestra propia carne ser santos, ser justos, ser buenos, y no podemos. No hemos aprendido que no se trata de nosotros, sino se trata de Él viviendo y morando en nosotros. Así que mira, en este tema de redención, tenemos nosotros también que, más allá de esta palabra, recibir al Señor como nuestra redención. ¿Tú has recibido a Cristo como tu redención? ¿Lo has recibido como tu redención? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Porque usted y yo antes estábamos vendidos al pecado. Fíjese lo que dice la Escritura aquí en Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. En mi carne, en mi hombre adámico, en mi primer Adán. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, el pecado es nuestro Señor. Desde el momento en que nosotros nacimos, lamentablemente, ¿verdad?, todos adquirimos por Adán. Adán nos hizo un flaco favor a todos nosotros. Nosotros heredamos todo lo que Adán es. Así como por un hombre entró el pecado, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad?, y todos los hombres pecaron, y por el pecado entró la muerte, dice la Escritura. Así como por un hombre. Pero ahí no se queda la Escritura, por eso es que es maravillosa. Dice, de la misma manera, así como por un hombre Adán, todos somos pecadores, de la misma manera por Cristo todos somos o todos seremos declarados justos. ¿Qué escogemos? Es decir, nosotros tuvimos un comienzo en Adán. Y nadie, decíamos la semana pasada, nadie absolutamente aquí pidió permiso o le pidieron permiso para poder vivir en la carne. Yo simple y sencillamente me encontré en este mundo y usted se encontró en este mundo. Nadie le pidió a usted permiso para poder vivir en la carne. Y el Señor sabía que nosotros efectivamente íbamos a pecar. Así que Él no puede no demandar de nosotros, o Él no está esperando que usted haga cosas que Él sabe que es imposible que las pueda dejar de hacer. Pero ¿para qué fue introducida la ley? Dice la Escritura. A consecuencia del pecado. La ley fue introducida para que usted se dé cuenta, básicamente, que mientras más usted se esfuerza en obedecer la ley, más peca contra Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no puede ser domada. Dios no quiso que el viejo hombre sea parchado, sea mejorado. Él lo que quiso es que ese hombre muera y hacer una nueva creación para usted y para mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, no mejorada. Lamentablemente muchas veces en nuestros ambientes religiosos nosotros estamos esperando que la gente mejore. Sí, estamos de acuerdo que estamos en una sociedad complicada. Estamos totalmente de acuerdo que estamos en una sociedad en donde el pecado abunda y abunda cada día más, en donde las familias se separan, en donde hay delitos, en donde hay maldad a lo sumo. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero el remedio de Dios para aquello no fue el que el hombre cambie con un mandamiento,
sino que por el mandamiento se dé cuenta el hombre que es incapaz de poder cambiar, y por ese venga a Cristo, para que Cristo efectivamente se levante en él, y la vida resucitada de Jesucristo en usted y en mí sea la que efectivamente cambie todas las cosas, porque no es un tema ni siquiera de cambiar, sino de intercambiar. No es un tema de cambio de vida, sino es un tema de intercambio de vida. Jesucristo dijo, ¿verdad?, mi vida por la tuya. Ahora, si nosotros no queremos morir, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nuestro viejo hombre está muerto juntamente con él. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, ¿qué hacemos con el muertito? Continuamente le estamos dando gasolina. Le estamos dando gasolina para que se levante, ¿verdad?, de la tumba. ¿Cómo le damos gasolina? Bueno, queriendo hacer las cosas que ya no le corresponden a él. Graso error. Y en ese problema estamos permanente y continuamente, porque no nos damos cuenta que Dios nos ha dado su vida para que ahora vivamos por ella. Eso está en el libro de Juan, que Dios nos ha dado su vida. ¿Para qué nos dio su vida? Para que ahora vivamos por ella. Es decir, que Dios nos dio su vida para que ya no vivamos por la vida adámica que tenemos ahora, sino que ahora vivamos por la vida divina de Jesucristo. Y la vida divina de Jesucristo es la que hoy nos corresponde. Y como nos comentaba María Eugenia, efectivamente, aquí hay un problema de identidad, porque muchos tratan todavía de relacionarse con el Señor a través del hombre equivocado, en lugar de relacionarse con el Hijo que Él nos dio. Y esto es un tema que nosotros podemos o no permitir a Dios. Así que no se olvide lo que dice la Escritura, que nosotros hemos sido vendidos al pecado. Si hemos sido vendidos al pecado, entonces ¿qué necesitamos nosotros? Ser libres, ser redimidos. Esa es la primera obra que Dios tenía que hacer, redimirnos. Y por eso es que aquí nos muestra en este versículo que nosotros tenemos en Él redención por su sangre. Ahora mire lo que dice Primera de Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pues bueno, eso es lo que nosotros dice la Escritura aquí, habíamos recibido de nuestros padres, nuestra vana manera de vivir, es decir, una vacía manera de vivir. Eso es lo que habíamos recibido de nuestros padres, eso es lo que recibimos de Adán. No con cosas corruptibles, no nos redimió, no nos rescató con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, lo primero que tenía que hacer Dios para tu propia vida es librarte de ti mismo, es librarte de la esclavitud de tu naturaleza pecaminosa, es librarte de todo lo que tú eres en el primer hombre. Todo lo que tú eres en el primer hombre, tú lo recibiste por herencia. ¿Dios sabe eso o no? Ok, entonces aun cuando tú no lo sabías, Él vino a morir por ti para poder librarte de ese viejo hombre. Por eso es que la Escritura nos muestra claramente la obra que Él hizo a nuestro favor. No se olvide que en la Escritura primero está la obra de Dios, los hechos de Dios, que son hechos consumados, hechos reales y hechos absolutos, la obra de Dios. Después de que nosotros tenemos la obra de Dios, viene la fe, que nos da el mismo, porque no se olvide que la fe es una manifestación del Espíritu de Dios. Dios nos da su gracia en combo, porque Él no solamente que nos da los hechos, sino que también nos da la fe que necesitamos para que podamos creer en Él. La fe que verdaderamente es la que se requiere, no la fe no fingida. ¿Recuerda usted que alguna vez predicamos sobre la fe no fingida? Pues la fe no fingida viene del viejo hombre, que cree en cualquier cosa, que inclusive en Dios. Pero la fe que viene de Cristo es la fe que viene de Él. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es fe: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Quién es el que produce fe? La fe divina, Dios, en ti. Hasta Él te va a dar la fe si tú se lo permites. Entonces, nosotros fuimos rescatados, ¿verdad?, de nuestra mala manera de vivir por la sangre preciosa de Jesucristo.
¿verdad? Es decir, Él tenía que libertarnos, librarnos, Él tenía que resolver este problema para usted y para mí. Ahora, en términos prácticos, más allá de que evidentemente aquí está esto escrito, esto es una realidad para usted. Es decir, usted se siente redimido. Yo quisiera ir un poco más inclusive con la propia escritura. En Isaías 53 usted se va a dar cuenta de todo lo que le redimió el Señor. Ahora, vamos a ver si estamos viviendo esta realidad. Miren lo que dice aquí, hablando de Jesucristo, ¿no? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, primero. Bueno, si algo tememos los seres humanos, ¿no es cierto? Normalmente son las enfermedades. Ya cuando llegamos a cierta edad, generalmente comenzamos a pensar más en las pastillas, en la botica, en el médico, en el doctor, y muchas de las cosas que hacemos es en función de estar cerca a un centro de salud, o yo qué sé. Lo que comemos ya intentamos que no vaya a causarnos enfermedades. Ahora, las enfermedades, como sabemos, son parte de algo que sucedió, el pecado. Antes no había enfermedad. Adán y Eva, ¿verdad?, no tuvieron enfermedades sino después de que sus ojos fueran abiertos. ¿Ok? Entonces Él nos salvó, dice, Él llevó. ¿En dónde llevó nuestras enfermedades? Él llevó. ¿En dónde las llevó? En su propio cuerpo. Él llevó nuestras enfermedades. Aquí Dios te está dando algo muy importante, hermano. Te está dando el derecho de ser sano. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Dios te está dando el derecho de ser sano. Tú hoy vas al médico y el médico te diagnostica una enfermedad complicada y tienes una realidad del diagnóstico y tienes una realidad de lo que el médico te está diciendo. Pero aquí la Escritura dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Aquí Dios te está dando el derecho de que más allá de lo que el mundo pueda decir, Él llevó en la cruz del Calvario tus enfermedades. ¿Tú crees a Dios a este nivel? Tú demandas de tu Padre porque Él te ama como hijo. Demandas porque Él se ha comprometido. No porque yo lo digo, Él lo dice en su palabra. Él lo dice en su palabra. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Bueno, ¿qué dices tú? Ahí es donde tenemos que hacer clic con Dios en nuestro espíritu. No olvidemos que el Señor dice que Él busca a adoradores que le adoren en espíritu. El libro de Hebreos en el capítulo 4 nos dice algo muy importante. Nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si es viva, se tiene que hacer realidad lo que dice que hace. Es viva y eficaz. Y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Primero, ¿qué hace esta espada? Porque la palabra de Dios lo primero que hace es dividir el alma. Es decir, dividir todo lo que nosotros éramos en Adán, el alma del espíritu, todo lo que ahora somos en Cristo Jesús. Porque resulta que ahora nosotros hemos nacido espiritualmente. De cierto te digo, que el que no nace del espíritu no puede ver el reino de Dios. Ok, entonces ¿quién se encarga de hacer la división entre el alma? Porque el alma sin el espíritu están perdidos. El alma normalmente discierne, es lo que nos pasa a nosotros en nuestro hombre adámico. El alma discierne todas las cosas en función de sus 5 sentidos. Pero los 5 sentidos y la mente del hombre no alcanzan para entender las cosas que son del espíritu. No alcanzan. Porque la Escritura dice que las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Entonces el Señor lo primero que hace es, si le dejamos dividir el alma y el espíritu, dividir las dos cosas, para que yo entienda dentro de mi ser cómo tengo que comenzar a relacionarme con Él, en la nueva criatura que es el hombre espiritual y ya no en la vieja criatura. Y eso Dios mismo te lo va a demostrar, a mostrar o a revelar si tú se lo permites.
Así que mira, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué significa esto? Que tú tienes el derecho legal delante de Dios de decirle: Padre, el Señor Jesucristo ha llevado mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y no es que lo que dice aquí el doctor es mentira. No, esto es cierto, pero tú estás por encima de esto. Porque aquí lo que está en juego es tu palabra. Aquí lo que está en juego es tu palabra. Y como nos dice la Escritura también, que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Sí? Bueno, pero para eso no solamente hay que decirlo, hay que estar efectivamente en esta división del espíritu y del alma para que el espíritu sea el que reciba esta palabra. Esta palabra se tiene que hacer viva en tu corazón. No puede ser solamente una palabra que quede en tu mente. Cuando esta palabra queda grabada en tu mente, no tiene poder. El Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu. Tú necesitas recibir la palabra de Él, escuchar la palabra de Él en tu espíritu. Esa palabra es la que se hace vida. Esa palabra es la que se hace vida. Y no hay que esperar, ¿verdad?, a ver si Dios está por allá, por el planeta Marte. No, Él está en tu espíritu. La Escritura nos dice que Él es la porción de nuestra herencia. Y Él nos dice claramente en Corintios que nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero nosotros, como vemos siempre temas exteriores y externos, estamos viendo las cosas por fuera sin darnos cuenta que hay algo interior en nuestro espíritu que Dios tiene para ti, para revelarte cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son las que Dios ha previsto, ha preparado para los que le aman. Dios te quiere demostrar lo que Él ya ha hecho por ti. Aquí lo hemos dicho más de una vez. No, ya no hay que venir a pedir a Dios que haga, porque Él ya hizo todo. Hay que venir a recibir todo lo que Dios hizo. Fíjese esto, la Escritura nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y más adelante dice: y Él sufrió nuestros dolores. Habla la palabra dolores. No está hablando simplemente del dolor del pie, sino todos los dolores, las vicisitudes, las luchas, las dificultades, las tristezas, las circunstancias que no eres capaz de enfrentar y de resolver. El Señor dice que Él sufrió por mí. Esto es maravilloso. ¿En qué sentido? En que cada circunstancia que yo tenga que enfrentar en mi vida, el Señor Jesucristo ya la conocía. Él llevó en la cruz del Calvario todo ese dolor. ¿Para qué? Para que ahora yo pueda recibir las bendiciones que Él tiene para mí en esa circunstancia. Él ya la vio. Él no necesita que yo se lo pida, porque Él conoce de antemano todo lo que yo necesito. Usted tiene un hijo de 1 añito. Usted conoce, o menos, usted conoce las necesidades que tiene el niño. ¿Usted está esperando que Él le pida algo para usted darle aquello que ni siquiera Él es capaz de poder ver? No, ¿verdad? Usted está detrás, proveyendo, bendiciendo. Usted está previendo las necesidades que este niño va a tener. Imagínese nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial conocía nuestra vida desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó a ser hijos, pero sabiendo cada circunstancia y cada situación que tú tenías que enfrentar en tu propia vida. Él llevó nuestros dolores. Él llevó nuestros dolores. La pregunta es, cuando tú estás hoy enfrentando cada circunstancia en tu vida, ¿tú todavía eres de las personas que vienes a hacer una lista de cosas que Dios quiere que haga contigo? Si Él dice que Él sufrió nuestros dolores, entonces Él nos ha dado salida a todo aquello que efectivamente necesitábamos. Fíjate, 1 Corintios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, ninguna tentación. Es decir, ningún problema. Es decir, ninguna dificultad, ninguna lucha. No os ha sobrevenido. Dios no va a dejar que sus hijos puedan enfrentar circunstancias más allá de las que efectivamente ellos puedan soportar. Pero esto no es como la idea central de que Dios pone quintales de peso en ti a ver hasta dónde te hundes. No, simplemente las circunstancias de la vida, las luchas, los problemas exteriores que nos puedan venir, sean problemas particulares, familiares, de trabajo, naturales, lo que tú quieras, son circunstancias que se tienen que dar. ¿Por qué? Porque este mundo
realmente tiene ese problema. Pero la pregunta es, ¿cómo los enfrento? ¿Cómo enfrento yo estos problemas y estas circunstancias? Y aquí dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fíjate, ¿quién es fiel aquí? No yo. Ahora el enfoque de la Escritura no soy yo. El enfoque de la Escritura es Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, que no os dejará vivir circunstancias más allá de lo que podéis resistir. ¿Usted cree en esta palabra? Sí, pero mira lo maravilloso. Sino que al contrario, dice la Escritura, al contrario, que Él dará juntamente con el problema o con la tentación la salida. Es decir, la salida ha sido dada. Y nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos ayude cuando Él ya dio la salida. Dice que la salida nos ha sido dada para que podamos soportar. Si Él sufrió nuestros dolores, no solamente que sufrió nuestros dolores, sino que Él se adelantó a las circunstancias para darnos la salida en el día de hoy. ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas de relación? ¿Tienes cualquier problema? Pues buenas noticias. Todos los problemas que tú tienes, el Señor los vio de antemano. Y todos los que tienes son soportables por ti. Y Dios ha dicho, quieto, que yo a tal problema, a tal enfermedad y a tal circunstancia le he ordenado una salida para mi hijo. ¿Por qué no se da eso en tu vida? Porque no se lo permites a Él. Tú sigues todavía echando mano de tu propia vida humana, del muertito, para poder resolver los problemas, en lugar de echar mano de la vida eterna y de todo lo que incluye, ¿verdad?, el poder de Dios en cada uno de nosotros. Fíjate, bajo la misma idea, aquí en Efesios 2:10, la Escritura nos dice, porque somos hechura suya, ahora somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para buenas obras, sí, pero fíjate lo que dice, estas buenas obras Dios preparó de antemano. Él preparó las buenas obras. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, tú puedes andar en las buenas obras que Él ya preparó a tu favor, las salidas de las cuales estamos hablando. Él las preparó para que tú andes en ellas, pero tú estás andando en ellas o tú todavía te sigues relacionando con Dios, con el hombre equivocado y todavía haces una suerte de listado de cosas que quieres que Dios bendiga. Él ya tiene para ti un futuro, Él tiene para ti un presente. Este no es un tema de irnos al cielo. La Escritura dice que hoy es el día de la salvación. Hoy se tiene que comprobar esta realidad. Cristo nos fue dado para hoy y para toda la eternidad. Pero hoy es cuando lo necesitamos más. Porque podemos comenzar a disfrutar de la liberación de Dios. Pero si nosotros todavía nos relacionamos con la mente equivocada, la mente equivocada siempre cree que como que Dios no está atento a nuestras circunstancias, como que Dios está ajeno a nuestras circunstancias, como que Él no ha previsto qué hay que hacer o cómo hay que intervenir en una circunstancia determinada y nosotros tenemos que hacer algo para ayudar a Dios. No es así. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de Él. Entonces, si nosotros necesitamos de Él, lo que tenemos que hacer es dejarle actuar y dejarle hacer todo aquello que definitivamente Él ya preparó de antemano para nosotros. El problema que estás enfrentando el día de hoy, ¿lo ves con salida? Ahora piensa tú y haz clic con el Señor en el Espíritu y Él te va a decir, yo ya preparé una salida para ti. Yo ya preparé una salida para ti. Esa palabra que Dios nos da en su Espíritu, lo primero que nos va a traer es paz. No la solución inmediata del problema, porque Dios actúa al revés.
de lo que el hombre actúa. Dios actúa de adentro hacia afuera. Cuando Dios te da paz, cuando tú ya sientes la paz en medio de la tormenta, buenas noticias, pues Dios está haciendo el trabajo, sino que Él comienza desde ahí. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer permanentemente es estar unidos a Él en nuestro espíritu, para que no perdamos de vista estas cosas y nos desviemos desde la mente natural a buscar nosotros soluciones y pensar todavía vanamente que Dios nos va a ayudar. Sí, Dios nos ayuda, pero no a la manera que tú entiendes, porque Él ya lo hizo antes, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre amado y Él preveyó de antemano y ha provisto todo lo que tú necesitas para poder enfrentar todas estas circunstancias. Así que no te olvides, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es el fin de Dios. Dios quiere que tú ya no andes en tus propias obras. Dios no quiere que tú andes en tu propio entendimiento, en tus propias acciones, con tus propias capacidades. No, Él quiere que andes en las obras que Él preparó de antemano para ti. La pregunta es, si yo ando en las obras que Él preparó de antemano para mí, ¿hay alguna posibilidad de fracaso? No hay. Todo está hecho, Señor. Todo está hecho, Señor. Lo que tengo que hacer efectivamente es estar siempre de continuo, ¿verdad?, en contacto, haciendo match y siendo uno con Él, participando de lo que Él es, participando de la vida que Él ha puesto efectivamente en mi corazón. Permanecer en la palabra viva, no en la palabra escrita. A ver, la palabra escrita está allí, pero esta palabra tiene que convertirse en algo vivo en mí. Si no, es doctrina, si no es enseñanza. Si esa no es una realidad en mí, el Señor dijo, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo yo me pruebo? ¿Sabiendo la doctrina? No, viviendo, experimentando en mi propia vida. ¿Hay amor en mí? ¿Hay gozo en mí? ¿Hay paz en mí? Y todo lo que es la manifestación del Espíritu. Si no hay nada de eso, hermano, la prueba es negativa. Así es como yo sé que estoy en la fe. No necesariamente porque pertenezco a una sociedad o porque pertenezco a una doctrina o porque pertenezco, yo qué sé, a una religión. No, eso no es fe. Eso es invento del ser humano. La verdadera fe no es más que Cristo expresándose y manifestándose en mi propia vida. La fe es ver como Él ve, y la única mente que ve como la que Él ve es Él. No hay otra. Entonces, es muy importante el que nosotros vayamos entendiendo qué fue lo que Él hizo en nuestra redención. Fíjate, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él, versículo 5, mas Él fue herido. ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. Fíjate que tu papá es tan maravilloso. ¿Cuántas veces tú te has rebelado con Dios? Bueno, siempre que estás en la carne te rebelas con Dios. Siempre que tú quieres hacer las cosas y agradarle a Dios en tu propio esfuerzo, estás rebelándote con Dios. Y si haces cosas que el mundo determina que son malas, también te estás rebelando con Dios. Es decir, la Escritura dijo que todo lo que no nace de fe es pecado. Por si acaso, es decir, si nosotros queremos ir a no, es que esto es pecado, y tenemos un listómetro de pecados, pues la Escritura, para dejarse de esa vaina, dice algo muy importante: todo lo que no es nacido de fe es pecado. ¿Sabe qué es todo lo que no es nacido de fe? Todo lo que no es nacido de Cristo. Todo lo que no es nacido de Cristo, es decir, en otras palabras, todo lo que nace de Ricardo, por más alto que pueda ser, si no está introducido en lo que Cristo es pecado. Pecado significa, y hay una palabra para pecado, armatía, que es errar al blanco. Pecado es errar al blanco, es decir, no poner el blanco correcto. El blanco correcto no soy yo, el blanco correcto es Cristo en mí. Ese es el blanco de Dios, es Cristo en mí. Ese es el regalo que Dios nos ha dado a usted y a mí. Entonces, fíjate, Él dice, Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántas rebeliones nosotros hemos a lo largo de nuestra vida infringido a Dios? Muchísimas.
Dios no espera. Dios no espera. No espera eso, porque te dio la vida del que no es rebelde, la vida de Cristo. Él lo que espera es que la vida de Él se levante en ti. Esa vida no es rebelde. Esa vida se somete al Señor, esa vida ama a su Padre. Esa vida es de amor, esa vida da todo por Él y por los demás. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Que ahora que nosotros tenemos la vida de Él, le presentemos nuestro culto racional. Es nuestro culto racional, nos dice la Escritura, que seamos una ofrenda viva. No que seamos una ofrenda muerta. Una ofrenda muerta es todo lo que el muerto hace para Dios. Nosotros hoy tenemos que hacer una ofrenda viva. Una ofrenda viva es todo lo que Cristo hace en mí para Él. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces si Él vive en mí, Él piensa en mí, Él entiende en mí, Él actúa en mí, Él habla en mí, Él ama en mí. No es nada raro que el apóstol diga: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó. ¿Por qué yo puedo amar como Cristo? Pues en mi verdadera identidad, yo ahora soy hecho igualito a Cristo, porque Él es mi hermano mayor. Así que no trate de cambiarse, de mejorarse, sino de poner su mirada en el autor y en el consumador de la fe, su hermano mayor, Cristo Jesús. Mire, todas nuestras rebeliones, Él ya las pagó. Él ya las pagó. ¿Cómo usted se sigue relacionando con Dios? Esto es recibir lo que estamos hablando aquí, redención. Tú has recibido la redención al punto en donde todo lo que tú has hecho mal para Dios, así sea tu culpa, tú no has sido lo suficiente honesto con Él en muchas cosas, pues nada, la Escritura dice que Él pagó por todas tus rebeliones. ¿Tú crees eso? Que Él pagó todas tus rebeliones. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que Él conoce inclusive todas aquellas rebeliones que aún tú no has hecho. Él ya las conoce porque Él desde antes de la fundación del mundo te escogió. Y Él perdonó todo. Todas nuestras rebeliones han sido perdonadas. La Escritura nos dice aquí que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Fíjate, todos nuestros pecados fueron pagados en Él. Dios nos hizo justicia a nosotros. Esa es la justicia de Dios. ¿Cómo nos hace justicia? Él viniendo a responsabilizarse de algo que tú y yo, escucha bien, no teníamos responsabilidad desde la perspectiva de la naturaleza que heredamos por Adán. Él sabía que tú estás aquí en este mundo, no porque tú decidiste estar, sino porque la circunstancia hizo que tú provengas de este hombre adámico y tú recibas todo lo que Adán es. ¿Es justo o injusto que yo sea pecador simplemente porque me encontré siendo pecador? ¿Acaso detrás de mí hay un creador? Pues fíjate para que veas lo maravilloso que es Dios. Dios tenía que resolver ese problema de injusticia, que efectivamente mañana cualquiera podría decirle: Señor, ¿pero de qué me estás culpando? ¿De qué me culpas? Si yo he sido pecador y no he podido bajo ninguna circunstancia ser santo como tú eres santo, porque ¿quién puede ser santo como Dios? Nadie. Ok, Él tenía que resolver ese problema. ¿Qué hizo? Bueno, Él vino y cargó con todos mis pecados. Él vino y cargó con toda mi maldad. Él vino y cargó con todas mis enfermedades. Él vino y cargó con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias de mi vida adámica, de mi naturaleza pecaminosa. Él pagó el precio por mí. Eso se llama redención. ¿Tú has recibido a Cristo como tu redención? ¿A ese nivel? Ese es el pago que Dios dio por ti. ¿Tú has recibido a Cristo como tu redención? ¿Tú verdaderamente le crees que todos tus pecados han sido perdonados? ¿Que Él pagó todas tus rebeliones? El castigo de nuestra paz, el castigo que era para nosotros, dice la Escritura, fue sobre Él. Él asumió la responsabilidad por el amor que nos tuvo.
Pero más importante que todo aquello, porque lo es que ahora Él nos da su vida. Pero ¿sabes qué? Si en algún momento nosotros no tuvimos la capacidad de poder escoger qué vida queríamos vivir, pues ahora nos da su vida para que sí tengamos la posibilidad de escoger. O quiero seguir viviendo por medio de la carne, o quiero seguir viviendo por medio del Espíritu, porque el Espíritu ya mora y vive en mí. ¿Qué escoges tú? O quiero seguir viviendo por medio del Espíritu que ya ha previsto y ha provisto todas las cosas a mi favor. O sigo viviendo por la carne para preocuparme, para estar temeroso, para estar con miedo, para estar asustado, para estar enfermo y simplemente tener a un Dios, ¿verdad?, que haga lo que yo le pida que haga. Un Dios que no es capaz de poderme dar la hoja de ruta y definir quién quiere que yo sea, sino alguien que yo he definido. Señor, no, yo te voy a servir con todo mi corazón, yo te voy a servir con toda mi alma, yo voy a dar lo mejor de ti, mi mejor ofrenda, mi mejor trabajo es para tu gloria. Sí, suena bien. Pero si no es la vida de Jesucristo, no funciona. Lo que el Señor está esperando es que le devolvamos lo que Él nos ha dado. Eso lo vemos, por ejemplo, en aquella parábola cuando el Señor dio los talentos. ¿Y qué es lo que pasó? Todos aquellos que le devolvieron lo que Él había dado, por eso habla de los intereses, no está hablando del dinero. Está hablando de que el Padre nos da su vida para que nosotros podamos devolver su vida a Él. Pero hay mucha gente que tiene la vida, pero la esconde en un pañuelo. Porque siguen viviendo todavía su vida desde la perspectiva equivocada. Y la pregunta es: Señor, yo te estoy devolviendo aquello que tú me diste, tu don más preciado fue tu Hijo. Yo tengo la vida de tu amado Hijo Jesucristo. Yo puedo ver en mí efectivamente huellas de Él. No cuánto de Biblia sé, no cuánto memorizado, no cuánto trabajo para ti, no tiene que ver con eso. No de qué iglesia soy, no tiene que ver con eso. La vida que tú me has dado es mi experiencia y es bendición para los demás. Hablábamos la semana pasada sobre para qué sirven los frutos. Cuando la Escritura dice que el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos, hablando de la viña. Y el Padre dice que aquel pámpano que dé más fruto, mi Padre lo limpiará. ¿Para qué? Para que dé más fruto. La pregunta es: ¿el fruto para quién es? El fruto es para los que están alrededor mío. Los demás tienen que ver en mí si efectivamente ellos están comenzando a disfrutar el fruto del amor de Dios en mí. Mi esposa, mis hijos, los familiares podrán comenzar a decir: no, algo está pasando en mi esposo. Evidentemente hay huellas, hay evidencia de que la vida de Jesucristo se está levantando en él. Lo mismo el esposo de la esposa, y lo mismo los hijos de las hijas, y lo mismo nosotros los hermanos. Es decir, aquí la evidencia no es pagar diezmos ni ofrendas. Aquí la evidencia no es venir todos los domingos a las reuniones. Aquí la evidencia no es ir a hacer caridad. No, aquí la evidencia es cuánto de Cristo efectivamente hay en ti y cuánto se lo estás devolviendo al Señor. Primero, el primer testigo de esa vida soy yo mismo, porque yo me conozco a mí mismo quién soy. Yo sé quién soy y yo sé que si soy impaciente, estoy en una circunstancia de impaciencia, yo escojo, Señor, escojo someterme a la justicia para que seas tú expresándote y manifestándote en mi vida, o escojo seguir en el hombre adámico para yo resolver el problema. Pues bueno, si yo escojo someterme a la justicia, la vida de Jesucristo va a ser una realidad y la paciencia de Cristo va a salir en mí. Y yo me voy a dar cuenta que es la paciencia del que no es la mía. Pero si yo trato de reprimirme a mí mismo en esa circunstancia, porque la Biblia dice y porque tengo que dar un buen testimonio, entonces, aun cuando estoy ardido de coraje en mi corazón, muestro los dientes a los demás para que vean que estoy bien. Eso se llama hipocresía. Ahí no hay evidencia de la vida de Jesucristo. Sí, Dios quiere que no pequemos, por supuesto. El hecho de que Dios haya perdonado nuestros pecados, haya pagado por nuestras culpas,
no significa que pues entonces seguiremos pecando para que la gracia abunde. Por supuesto que no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?, dice la Escritura. Es decir, nosotros tenemos que morir permanentemente con Cristo todos los días en la cruz del Calvario a nuestro hombre natural, para que la vida de Jesucristo todos los días resucitada se manifieste también en nuestro cuerpo humano y las demás personas puedan ver, ¿verdad?, el testimonio vivo, puedan ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su amado Hijo expresado. La gloria de Dios es su amado Hijo manifestado. Y la gloria de Dios es nosotros alabándole al Señor, porque lo estamos conociendo en espíritu y en verdad. Porque lo estamos conociendo en nuestra experiencia. No lo estamos conociendo en la Biblia, en estudios. No, lo estamos conociendo en nuestro espíritu, en nuestra realidad. La Biblia se vuelve en nosotros viva. Viva. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No olvide esto. Pero esto no es un decir, esto es una realidad que tiene que efectivamente a usted jalarle la oreja y combinarle. ¿La vida de Jesucristo es real en ti? ¿O es un cliché? ¿La vida de Jesucristo es una enseñanza? ¿Es un concepto todavía en ti? ¿Conoces mucho de Cristo? Es decir, ese es el Cristo histórico. Así como de Simón Bolívar seguramente. Bueno, Simón Bolívar, más allá de que conozcamos, no va a cambiar nuestro corazón. Pero Cristo ya cambió nuestro corazón, porque nos dio una nueva criatura y una nueva persona. Así que Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. El punto central aquí, hermano, es el derecho que tú tienes. El derecho que tú tienes para, desde la perspectiva de lo que Dios ha hecho por ti, ¿verdad?, reclamar a Dios. Pero escucha bien, hasta el término, reclamar a Dios lo que Él se ha comprometido a hacer por ti. Eso se llama fe. Puede sonar duro, pero sí, porque Dios se comprometió y Dios ama cuando efectivamente nosotros ponemos a prueba su palabra desde esta perspectiva. Él lo ha dicho y Él lo cumple. Él lo ha dicho y Él lo cumple. Y los que hemos podido creerle, hemos siempre ratificado que lo que Él dice es verdad. Y que lo que Él dice es para ti, para tu bendición. Está, ¿verdad?, a tu disposición todo el tiempo. Y ya no tienes que vivir la vida como vivías antes, con dramas, con luchas, con dificultades. No, ahora puedes vivir la vida con la victoria y el poder de Jesucristo, porque Él es más grande que cualquier tentación, que cualquier lucha, que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier carencia. Él todo lo arregló. Solamente tienes que entrar, ¿verdad?, a la bendición que hay en Cristo Jesús para ti y para todos nosotros. Amén. Seguimos la próxima semana.